Me da mucho gusto platicar ahora de manera presencial con la doctora Alma Maldonado. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el famoso CINVESTAV, porque, Alma, a mí me llama la atención la recurrencia con que el presidente López Obrador habla de la necesidad de que haya en México, le llama una revolución cultural, y de hecho pues la da ya por consumada, un cambio de conciencia de los mexicanos, y supongo que eso no es sencillo y que en el cambio de conciencia está jugando un papel, no sé si bueno, malo, regular, la política educativa. Entonces, lo que te pregunto para iniciar esta conversación es, ¿qué has visto en el sistema básico de enseñanza, hasta secundaria, ¿no?, en los 4 años y fracción que lleva este gobierno? Bueno, Carlos, muy buenas noches. Gracias por la invitación. En efecto, la educación ha sido un tema que en los últimos meses ha estado en el centro del debate por algunos cambios propuestos. Yo quisiera primero partir del hecho de que la propuesta educativa del presidente López Obrador, cuando era candidato, era derogar la reforma educativa de Peña Nieto, ¿no? Esa fue su bandera. Creemos que obtuvo una buena cantidad de votos del magisterio con esa propuesta. Y durante los primeros años, la verdad, recordemos que ya ha habido 3 cambios de secretario de Educación. Durante los primeros años realmente su propuesta fue derogar esta reforma, hacer todo lo posible por eliminar los rastros de esta primera reforma educativa que se llevó a cabo en el gobierno de Peña Nieto. Y se supondría que quedaría en vigor pues lo que había antes de esa reforma. Se supone que era una reforma de un mediano plazo por lo menos, que iba a tomar tiempo para llevarla a cabo, pero como siempre pasa en este país, las reformas, cada que llega un nuevo gobierno quiere imponer su visión educativa y volvemos a empezar de cero prácticamente. Eso ha sido gran parte del problema con la educación en México. No hay una continuidad. Nunca hay continuidad, nunca hay una evaluación de qué salió bien y qué salió mal para poder decir, bueno, esto sí funcionó o no. Entonces, sus primeros años con el secretario Esteban realmente se dedicó a eso, a eliminar todo rastro de esa reforma. Posteriormente viene la maestra Delfina, ahora tenemos a la maestra Leticia, y entonces en este último año yo diría, empiezan por fin a desarrollar lo que sería su planteamiento educativo. La verdad es que ya tiempo después, o sea, habían transcurrido más de 2 años desde que asumió la presidencia. Por lo menos. Entonces, Esteban Moctezuma tenía esta idea que planteó en su momento de la nueva escuela mexicana, algo que la verdad no se entendía muy bien qué es lo que querían hacer, que esto era su propuesta educativa. Y creo que conforme fueron pasando los años y hubo movimientos en la SEP, finalmente empezaron a darle contenido a esta idea de la nueva escuela mexicana. Y como digo, en el último año sobre todo es cuando ya vemos este cambio, donde primero proponen transformar los programas de estudio y los libros de texto. No en orden, porque normalmente se debe hacer primero los planes de estudio y luego los libros de texto. Entonces ellos empezaron con los libros de texto, porque además siempre han sido materiales de disputa en el sistema educativo. Todos los gobiernos también quieren poner su sello. Ha habido históricamente disputa por 2 libros de texto, los de historia, que siempre depende quién cuente la historia, ¿no? Y por otro lado, por los libros de ciencias naturales. En otros momentos hemos tenido también debates por el tema de la educación sexual y reproductiva. Entonces, siempre han estado en el centro ahí de la discusión y en este momento se plantea con
Marx Arriaga, encabezando esta transformación de los libros de texto, comienza a desarrollar estas ideas de vamos a reformarlos todos. Esa fue la primera intención. La verdad es que les ha comido el tiempo. Me y no parece, se reforman. bueno, O no todos. ahorita tenemos la propuesta de los primeros 6 nuevos libros de texto. Son una nueva generación de libros de texto que han aparecido y han circulado, no de manera oficial, pero esos libros sí muestran un cambio muy significativo con respecto a los anteriores, porque Bueno, perdón, pero Marx Arriaga llegó a decir hace más de 2 años que debían proscribirse de los libros de texto gratuito, decía términos o expresiones neoliberales. Sí. Decía, por ejemplo, que desaparecerían expresiones como calidad educativa, la palabra competencia, era algo así como, no sé, como rasurar de tal manera que no se alentara lo que venía siendo usual, no sé desde qué año, quizás hasta el siglo XIX, que era la superación personal. Y sí, competir concursos de oratoria, concursos como los que se venían celebrando, de conocimientos matemáticos o históricos, de niños que van a la escuela. Pero él decía que todo eso de la competencia no tenía sentido. ¿Qué pasó con eso? Bueno, primero hay que recordar al auditorio que hubo un cambio constitucional. Esto es resultado de esta propuesta presidencial de eliminar todo rastro de la reforma de Peña Nieto. En 2019 se cambia el artículo 3º, ahí se elimina la palabra calidad del mismo, y ahí ya se imprime un cierto sello, aunque fue una propuesta de artículo mucho, consensada con los partidos políticos. Ahí sí le metieron mano a la propuesta presidencial. Mejoró bastante de lo que había presentado el presidente, porque ahí sí necesitaba mayoría al ser reforma constitucional. Esa propuesta ya traía ciertas ideas y encaminado hacia cierta ideología quizás, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, borrar calidad, que es un término además que se usa en ámbitos internacionales, que te habla de cuáles son los mínimos que debe tener la educación, los objetivos del desarrollo sostenible lo plantean, el objetivo 4. Y lo menos que se puede pedir es una enseñanza de calidad. Creo que en ese sentido un país como México necesita urgentemente eso. Pero bueno, esa propuesta después deriva en algunos de los cambios que hemos estado viendo, porque con las propuestas educativas que ahorita está presentando el gobierno, como esto de la nueva escuela mexicana, que yo decía lo empezó impulsando Esteban, pero ahora le dan este contenido, pues proponen una serie de cambios que sí son importantes y fuertes en caso de que se lleguen a concretar. Por ejemplo... Pero permíteme, importantes y fuertes, pero positivos o negativos. Bueno, es difícil saberlo en este momento. Yo creo que hay muchas cosas preocupantes. Yo creo que está bien que replanteemos algunas ideas pedagógicas del pasado. Eso siempre estará bien, cuestionar, ¿no? ¿Qué funciona, qué no funciona? ¿Pero cuáles te preocupan? Me preocupa, por ejemplo, el tema de ahora quedan los saberes, por ejemplo. El conocimiento científico queda un poco supeditado también al tema de los saberes y los conocimientos de los pueblos originarios y tradicionales, y quizás no estamos en este momento en el país como para reducir importancia a conocimientos que deberían de ser muy importantes, como por ejemplo las matemáticas o los propios conocimientos científicos. Conocimientos universales. Pues. Conocimientos universales, sí. Es decir, hay un cierto aire como de indigenización de la enseñanza. Se incorporan estas tendencias educativas de la multiculturalidad, interculturalidad, que está bien, hay muchas cosas que son muy importantes para el país. El problema, como te digo, es cuál es el planteamiento general y dónde quedan ubicadas estas. Porque, por ejemplo, en la primaria, para dar una idea al auditorio, en la primaria se eliminan las materias.
Y entonces ahora la propuesta pedagógica es trabajar con base en problemas No está mal. interdisciplinarios. No, al contrario, la verdad es que es un muy buen planteamiento. El asunto es que no todos los conocimientos caben así, no todos se pueden trabajar así. Y tú necesitas una preparación pedagógica especializada para trabajar así. No Tiene que cualquier... capacitarse a los maestros. Y eso no se está considerando, no hay dinero, no hay espacio. Se les está pidiendo que ellos elaboren ahora los programas específicos. Yo creo que está bien involucrar a los maestros en eso. Pero si tú no Pero tienes no hacerlos el responsables espacio, sin una política general. claro, y si tú no tienes el espacio, si tú no les das la capacitación, también los estás dejando a su suerte. Y eso es de lo que se han quejado todos estos años, Carlos. Se han quejado de que reformas van, reformas vienen y ahora tienen que trabajar de una manera y ahora de otra. Y antes fue enfoque por competencias y antes fue constructivismo y antes fue conductismo y ahora no sabré bien cómo definir este nuevo modelo. Pero otra característica que también preocupa es el lugar que tienen las comunidades en el proceso de aprendizaje, que no está mal involucrar y contextualizar el conocimiento en dónde estás ubicado tú. El problema es que si eso solo se restringe a tu comunidad y si estoy manejando una idea muy romantizada de comunidad, sobre todo en este país donde socialmente tenemos tantas crisis, pues puedo ahí perder de vista. Pero además el término comunidad no deja de ser vago, porque en una misma comunidad pues se da de chile, de dulce, de manteca. Claro. Entonces yo te pido, porque el tiempo de esta emisión se está agotando, que permanezcas aquí para que volvamos a esto de la educación y las comunidades y también toquemos un punto que parece ser el del indoctrinamiento del alumnado, no sé a partir de qué grado en la enseñanza básica. ¿Aguantas aquí? Sí, claro. La doctora Alma Maldonado, investigadora del CIMBESTAF. Gracias y hasta mañana.